Continuando con la serie expositiva de este evangelio que hemos empezado ya, creo, casi un año. Entramos a lo que viene a ser el último tramo ya en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, así que vamos a ubicarnos en Marcos 10, vamos a leer los primeros 12 versículos, conforme lo encontramos nos ponemos de pie. Recuerden que todos los martes el grupo pequeño que se lleva a cabo en la casa de nuestros hermanos Franklin y Oneida tiene como propósito ahondar más en el sermón del domingo anterior. Esto quiere decir que se hacen preguntas de aplicación, así que les invito a aquellos que aún no han sido partícipes del grupo pequeño, por favor, pónganlo en su agenda. Si les da el tiempo, poder ir es un buen tiempo para pasar entre hermanos. Así que Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12, dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pueden tomar asiento, los niños pueden pasar a sus clases. Usualmente antes de empezar un sermón traigo una ilustración como para enriquecer el sermón. En esta oportunidad no es una simple ilustración, sino es algo que acontece en el día a día. Datos que nos deben llevar a pensar en lo que entendemos por la vida cristiana. ¿Qué quiere decir que somos cristianos? ¿Cómo aplicamos a nuestra vida diaria e íntima en el hogar el servicio sacrificial que se demanda de aquel que es creyente? Estoy convencido, porque he sido testigo de esto, que los matrimonios se disuelven, como dijo el autor Paul Tripp, no por eventos grandes, devastadores, sino que los matrimonios se destruyen y se disuelven por eventos pequeños y diarios. El constante egoísmo de cada una de las partes, sea del hombre o de la mujer o de ambos, que se rehúsa a vivir para el otro. Se rehúsa a recordar los votos que dieron delante del Señor en un altar. Y viven demandando más de lo que están dispuestos a dar. Por otro lado, muchos llegan al matrimonio con una idea equivocada de lo que es el matrimonio. Algo de lo que hablamos en la consejería prematrimonial es que el peor tipo de pensamiento que podemos llevar hacia el matrimonio es pensar que nos casamos para ser felices. Ya uno puede decir: bueno, entonces ¿para qué me voy a casar? No se asombren, hermanos. Lo que pasa es que tenemos una idea que ha sido extraída o robada de las telenovelas o de Hollywood. No estamos diciendo de que uno no se casa y que no va a ser feliz. Pero la motivación de casarme con alguien no es para ver de qué manera esa persona me va a hacer feliz a mí. Cuando entro al matrimonio de esa manera, me voy a dar cuenta que ha sido un grave error. Después de los primeros 6 meses de luna de miel, que más o menos es lo que dura, nos vamos a dar cuenta de todos los defectos que la otra persona no tenía mientras estábamos en el cortejo. Y no solo eso, también van a salir asuntos de mi carácter que la otra persona nunca vio. En el caso de los hombres,
sabemos disimular bien, ¿no? Para poder conquistar a la persona, mostramos la mejor cara, y una vez que eso pasa, ya en la convivencia sale lo peor. Así que debiéramos llegar al matrimonio con este pensamiento: quiero hacer feliz a esa persona. Así que si somos creyentes, eso es lo que debiéramos tener en mente. Y eso tiene que ver con los votos que decimos. Muchas veces nos olvidamos los votos que hemos declarado en un altar o ante un juez. Ahora, también puede pasar que has estado casado por años y no has visto el propósito real de tu matrimonio. A veces es sorprendente. Yo le pregunto a alguien, ¿por qué se casaron? ¿O por qué se quieren casar? Parece una pregunta sencilla, pero muy pocos pueden dar una respuesta de acorde al diseño y la intención de Dios, que es el compañerismo. El compañerismo y hacer feliz a la otra persona. Y si tú no has visto este diseño, has venido demandando felicidad para ti. Y tus expectativas no han sido llenadas o completas. Entonces has pasado de la ilusión a la desilusión. Y de la desilusión, muy rápido es pasar a la confusión y a la toma de decisiones. ¿Me quedo o me voy? Ahora piensas, fue un error entrar en este matrimonio. Pero la solución es sencilla, aunque dura para nuestro corazón pecaminoso. Y es volver a aquel que diseñó el matrimonio para entender el propósito por el cual nos casamos. Para el hombre, amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Un amor sacrificial, un amor que busca el bien de la otra persona, que perdona prontamente y basa su unión matrimonial en la gracia y no en la ley. Mejor dicho, no es si tú haces, yo hago. El Señor no nos ha salvado, y lo conocemos, Tito 3, no nos ha salvado por ninguna obra de justicia que nosotros hayamos podido hacer, sino de acuerdo a su misericordia por medio del lavamiento y la regeneración de nuestro espíritu en Cristo Jesús. Esa debe ser la base para nuestro matrimonio. No es que demando, es que doy. Así como Cristo ha hecho con la iglesia, que es presentarse a Él mismo una iglesia hermosa, sin mancha, sin arruga. Ese debe ser el ministerio de cada hombre, de cada esposo creyente para con su esposa. En respuesta a esto, la mujer se sujeta a su esposo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Viendo este liderazgo sacrificial, un amor que no demanda, la esposa se sujeta o se sostiene a su esposo. Ahora, vivir esta realidad es vivir la realidad que Pablo nos presenta en Efesios 5. Y es sumamente complicado porque arrastramos en nosotros la consecuencia de la rebeldía del pecado. Nuestros matrimonios no van bien, hermanos, y es por una sola razón, por el pecado. Un día alguien me dijo, pastor, pero no todo puede ser pecado, todo es pecado, porque si no, no estarías como estás. El pecado ha afectado nuestro matrimonio, ha afectado nuestra mente, la mente con la que llegamos al matrimonio, y llegamos a él con la realidad de Génesis 3:16, cuando Dios le dice a la primera pareja, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. En otras palabras, llegamos al matrimonio con los roles alterados. El hombre va a querer imponer su voluntad y la mujer va a querer controlar a su marido. No se miren, no se digan, ahí estás tú. Por favor. ¿Qué hacemos entonces en medio de esto? ¿Qué hacemos en medio de matrimonios que están en crisis? Si vemos las cifras en el mundo, los divorcios entre los no cristianos y los cristianos son casi igual. Y es algo que nos debe llevar a pensar qué está pasando con nuestra fe. Y no solo eso, las razones son prácticamente las mismas. Aparte del adulterio, tenemos la incompatibilidad de caracteres, la falta de comunicación,
el abuso verbal y un sinfín de razones por las cuales los matrimonios se disuelven tanto entre creyentes como no creyentes. Ahora, esto no es solo de ahora, esta es una realidad que enfrenta el matrimonio, que ha enfrentado el matrimonio desde siempre. Y como vamos a ver aquí por medio de lo que Marcos nos presenta, el corazón del hombre en su dureza sigue buscando razones por la cual disolver el matrimonio. Pero el matrimonio ha sido constituido por Dios, es su diseño divino y no puede ser separado por el hombre. ¿Es este el concepto que tenemos del matrimonio? ¿Es este el concepto al cual estamos influenciando a nuestros hijos que tengan del matrimonio? Quizás hoy estás a puertas de casarte, como conocemos, hay algunas parejas que ya han planificado casarse, otras que ya están por ahí. O quizás recién llevas un año de casado. O quizás hayan otros matrimonios que están a punto de celebrar bodas de oro. Eso no importa. Debemos ir a la verdad bíblica para tener un concepto correcto de lo que es el matrimonio. Así que vamos a ver cómo Marcos nos presenta aquí 3 preguntas que conforme vamos desarrollando el texto vamos a poder responder. La primera pregunta sería, ¿cómo el pecado afecta el matrimonio? Versículos del 2 al 5, ¿cómo el pecado afecta el matrimonio? Versículo del 6 al 8, ¿cómo Dios diseñó el matrimonio? Y versículo del 9 al 12, ¿cómo debemos ver el matrimonio? Acompáñenme en oración, hermanos, antes de entrar al desarrollo del sermón. Amado Padre, te damos gracias que en tu providencia, Señor, en tu soberanía, tú traes este texto a tu iglesia el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es infalible, no contiene error. Es la autoridad máxima para la vida de nosotros, Señor. Inclina nuestro corazón, Señor, a obedecerla. Trae esperanza, trae reconciliación, Señor. Trae corrección a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Versículo 10 nos dice, nos da el ambiente en lo que esto se desarrolla. Levantándose de allí, dice, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y antes de entrar en el asunto, Marcos nos presenta lo que es el ambiente. El Señor ha salido de Galilea, como habíamos dicho, iba a ser ya la última vez que él estaría en Capernaum. Y llega a esta región de Judea, al otro lado del Jordán, que es conocido como Perea, esa región en donde Juan Bautista ha sido apresado, donde Juan Bautista ha sido decapitado por Herodes. Ahí donde llega el Señor Jesús, inmediatamente Marcos nos deja ver que el énfasis en el ministerio de Jesús es enseñar, porque vuelve a hacer lo que él está llamado a hacer, que les enseñaba. Mateo nos dice, dando la descripción del mismo pasaje, nos dice que ahí también sanó a muchos. Pero Marcos quiere poner como énfasis esta misión de Jesús, que es enseñar quién era él, su ministerio y su propósito. Ahora, esto nos sirve como introducción al ambiente, pero creo que seguimos en el mismo contexto más amplio. Las enseñanzas de Jesús acerca de lo que quiere decir ser un discípulo de él. Esto no está apartado de todo lo que Jesús ha venido enseñando con anterioridad. Hemos visto cómo él ha enseñado a sus discípulos que ser un discípulo de él tiene que ver con negarse a sí mismo. Tiene que ver con cargar su cruz y seguirlo. De ahí en adelante el Señor Jesús les ha mostrado cómo un seguidor de él, un discípulo de él, no puede vivir para sus propias intenciones ni motivaciones. No se trata de buscar el éxito personal. Y así como él había venido a sufrir, asimismo sus discípulos debían estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. No solo dispuestos, sino que era casi garantizado que iban a sufrir.
Jesús le ha mostrado que ser un discípulo de Él quiere decir que sirven sacrificialmente. Y que es completamente incompatible con pensar que somos competidores. De eso habíamos hablado la semana pasada. Esta rivalidad que puede surgir con otro ministerio. Y habíamos dicho que como en la misma iglesia local puede surgir esa rivalidad, poniendo tropiezo para que otros hermanos se levanten a servir. Estamos llamados a colaborar los unos con los otros. Les ha advertido del peligro y de la realidad del infierno. Mejor dicho, cuando una persona dice que sigue a Jesús y su vida no da estas marcas, estas evidencias que es de Él, lo más probable es que esté camino al infierno. Y les ha dicho la guerra constante que debe haber en contra del pecado. En el caso particular de los discípulos, Jesús estaba apuntando a este orgullo que los llevaba a creer que eran más que otros. Estamos llamados a servir, como dijo Jesús, por amor a su nombre. Cualquiera, dijo Jesús, que le dé un vaso con agua porque son míos, no perderá su recompensa. En otras palabras, servirnos los unos a los otros, aunque sea por actos pequeños, el Señor lo va a tomar en cuenta. Y estoy convencido, hermanos, que como termina el capítulo 9, tiene una conexión directa a lo que Jesús va a enseñar aquí. Capítulo 9, el versículo 49 dice, porque todos serán salados con fuego, lo cual nos habla de la vida de constante sacrificio del creyente, lo habíamos desarrollado la semana pasada. Y el versículo 50 dice, estén en paz los unos con los otros. Y dígame, hermanos, si el mejor contexto o el contexto de mayor prueba para ver esto evidente no es el matrimonio. ¿Qué mejor manera de vivir la realidad de ser sacrificios vivos y constantes y estar en paz los unos con los otros que dentro del matrimonio? Porque es bien fácil, hermanos, le hemos dicho, venir aquí a la iglesia y mostrarme sacrificial por 2 horas. Eso es sencillo. Pero con la persona que vivo 24/7, soy intolerante, soy áspero, soy soberbio. Por eso creo que esta conexión es directa. Es ahí, en el contexto del matrimonio, donde de verdad podemos ver si somos discípulos de Cristo o no. Y el orden que le da Marcos a este capítulo es muy importante. El lugar donde él lo ha colocado es estratégico. No está ahí nada más porque, en fin. Así que estando en esta región de Judea, iba enseñando, iba sanando y se acerca un grupo de fariseos. Miren el versículo 2. Y se acercan los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. La intención de ellos es clara. Es tentarlo, lo quieren hacer caer. Ellos quieren que de alguna manera Jesús contradiga lo estipulado por la ley o lo que ellos entendían por lo que era la ley. Que es lo que ellos consideraban razones para repudiar a su mujer. Y este es el asunto que se va a volver en el conflicto a desarrollar en estos versículos. Ese es el tema tenso, del tema de tensión. Porque los fariseos quieren escuchar del labio de Jesús si va a refutar aquello que para ellos es ley. Algunos dicen que esta pregunta viene basado en el hecho de que están en la región de Perea. Como hemos dicho, es ahí donde Juan Bautista ha sido apresado porque demandó a Herodes, que se había casado con la esposa de su hermano, que al final también era su sobrina. Y querían quizás que Jesús se pronuncie abiertamente en contra de este asunto para volverlo un enemigo público en contra de Herodes y así Herodes que haga el trabajo sucio que ellos no podían hacer, quizás encarcelarlo o darle muerte. Sea cual sea la intención detrás de los fariseos, queda bastante claro, porque así nos dice Marcos, que ellos querían tentarle. La pregunta también viene basado en la práctica que ellos tenían acerca del divorcio. Habían 2 frentes de pensamiento muy marcadas en esa época.
Aquellos que repudiaban a su mujer por asuntos mínimos, hasta si se le quemaba el arroz o algo que no le pareció, simplemente le daban una carta de divorcio y despedían a la mujer. Y esa era la postura más común, era la postura más popular. Otros, un poco más conservadores, decían que esto solo podía llevarse a cabo por un asunto que tenga que ver con el pudor. Así que Jesús le responde con una pregunta. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué dice la Escritura? En todo asunto tenemos que ir a la Escritura y esto es lo que Jesús hace. ¿Qué dice la ley dada por Dios a través de Moisés? Porque Jesús no se va a aliar con ningún frente. Él va a ir a la verdad de lo que Dios ha dicho. Él no va a ir por aquellos que buscan cualquier pretexto para dar carta de divorcio a su mujer o con aquellos que más conservadores buscaban razones más de peso para divorciarse. Jesús va a ir directamente a lo que dice el Señor. Y notemos la respuesta de ellos, que es una respuesta acertada. Dice, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos no están interesados en la verdad de la ley, ellos no están interesados en la verdad de la Escritura, ellos están interesados en el pretexto o en lo mínimo que necesitan para no cumplir con la ley. El pastor Jorge Altieri hace una ilustración pertinente en este punto y dice, es como aquel niño que se le ha mandado que coma todo su plato de comida y ha comido solo una parte y se acerca donde el papá y le dice, papá, ¿será que esto es suficiente? El papá le ha dicho, no te muevas de la mesa hasta que termines, y el niño ha comido solamente las zanahorias y algunas cositas y el brócoli, y se le acerca y le dice, papá, ¿será que es suficiente? Los fariseos están buscando solamente el mínimo pretexto para cumplir. Esa era la actitud de ellos. Ellos querían buscar el pretexto para no cumplir la ley. Así que dicen que Moisés les ha permitido dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Esta palabra repudiar quiere decir dejarla libre. Porque hay quienes pueden decir, no, yo no la repudio. No, es dejarla libre, soltarla. Y esto es cierto. Tiene su base en Deuteronomio 24, los primeros 4 versículos nos dejan ver que hay una cláusula acerca del divorcio, pero no es un mandato. Lo que está haciendo Dios es regular una práctica que ya existía en el pueblo. ¿Y esto es para qué? Para salvaguardar a la víctima del divorcio, que en este caso eran las mujeres. Víctimas de hombres que por cualquier pretexto querían divorciarse y dejarlas solas. Lo que está haciendo Dios es poner un límite a la dureza del corazón del hombre al repudiar a su mujer. No es una carta libre para que las personas se divorcien bajo cualquier antojo. Miren lo que dice Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. El problema está, ¿qué es este asunto indecente? Ellos lo habían vuelto como cualquier pretexto para dejar libre a la mujer. Así que Jesús le responde en el versículo 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Es por el pecado en el corazón de la persona que Dios ve necesario regular el divorcio. El pecado ha afectado el matrimonio y esta mentalidad de divorciarse la vemos aún en el día de hoy. Quizás de manera que ni en la época de Jesús se veía. Matrimonios que se rompen por incompatibilidad de caracteres, como hemos dicho. Asuntos financieros, por asuntos de crianza de los hijos, porque el hombre o la mujer tienen planes diferentes para la vida. Hay toda una serie de excusas que el hombre busca para romper su matrimonio. Quizás una de las más comunes que hemos escuchado es que no soy comprendido o no soy comprendida. O esto fue un error desde el principio. Hemos escuchado esas excusas, esos pretextos. Entonces Dios quiere regular el divorcio o tiene que regular el divorcio porque la mujer era víctima. Era la que iba a sufrir las consecuencias en una sociedad donde ellas realmente no eran valoradas.
¿Qué nos deja ver esto del corazón del hombre, hermanos? Que no estamos interesados en lo que dice la ley. Primero ahí. No estamos interesados en lo que la palabra tiene que decir acerca de nuestros matrimonios. Estamos buscando el mínimo, el pretexto para poder divorciarse. Dios dice que hay que cumplir la ley. Pero estamos más interesados en hallar dónde podemos salirnos con la nuestra. Recuerden que el fariseo siempre ha estado envuelto en los asuntos externos y no quería ver lo que en sí la ley decía, y es ahí donde Cristo apunta. Jesús quiere hacerles ver que Dios ha dicho en su palabra algo pertinente acerca del matrimonio. Ahora, lo que no se lee o lo que no se nos deja ver, qué es lo que es permitido para deshacer el matrimonio, lo que sí es que es a consecuencia del pecado del hombre. Así que vemos que esto no es algo que parte del corazón de Dios. Esa dureza en el corazón del hombre, ese pecado en el corazón del hombre ha afectado todo matrimonio. Y es ahí donde Jesús apunta al fondo del asunto. La condición caída de nosotros, esa condición ha dañado todo lo que toca nuestras manos. Todo divorcio es consecuencia del pecado. Ahora, parte de la consejería prematrimonial es hacerle ver a las personas que van a entrar en un pacto matrimonial y que no entran al matrimonio para ser felices, sino para hacer feliz a alguien. Y que el matrimonio también es parte de la santidad del ser humano. Ahora, la dureza del corazón del hombre lleva a los matrimonios a experimentar la falta de perdón. Se olvidan de la gracia que han recibido por parte de Dios y terminan basando su matrimonio en la ley, como hemos dicho. Si tú cumples, yo cumplo. La dureza del corazón del hombre lleva a esposos y a esposas a tomar actitudes vengativas. Esposos y esposas que usan el desprecio como arma de venganza. O la conocida ley del hielo. O se niegan el uno al otro físicamente para vengarse. ¿Qué asuntos de nuestro corazón están dañando nuestros matrimonios, hermanos? Y no te fijes en el pecado de tu cónyuge, fíjate en tu corazón. Porque es fácil señalar, es fácil apuntar a la otra parte, pero ¿qué asuntos en mi corazón están dañando mi matrimonio? A los jóvenes que no están casados también le diría lo mismo, le dirían vayan preparando su corazón para cuando se casen con aquel hombre o con aquella mujer de Dios, estén dispuestos a hacer feliz a la otra persona. Y después de ver esta respuesta por parte de Jesús, Él no los va a dejar ahí. No solamente le dice que es por el pecado que el matrimonio se ve afectado, sino que ahora va a redirigir la mente de los fariseos para que vean cómo Dios exactamente diseñó el matrimonio. Versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Al principio, obviamente, referencia que está yendo al orden fundamental y original del matrimonio. Al principio de la creación, antes que ningún hombre tenga ningún concepto acerca del matrimonio, Dios lo tiene establecido. Él es quien instituye el matrimonio. Y una vez más, cuando queremos saber la verdad de algo, no vamos buscando las opiniones de los hombres, vamos a la Escritura. No es lo que te aconseja un amigo, lo que te aconseja una amiga, no es lo que veo en el internet, qué dice la Escritura. Los fariseos estaban interesados, ellos querían saber cuál era la opinión de Jesús acerca del divorcio. Pero no puedes hablar del divorcio sin entender el origen y el diseño del matrimonio. Así es como Dios instituye el matrimonio desde el comienzo, desde el principio. Primero, es claro el texto, entre un hombre y una mujer. Hermanos, no existen matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque la sociedad grite y celebre ceremonias de matrimonios entre el mismo sexo, no existen. Porque el único matrimonio que existe es entre un hombre y una mujer, como Dios así lo ha instituido.
es inexistente. Ellos quieren pensar que están en una unión matrimonial, pero es una ceguera causada por el pecado. El matrimonio tiene un diseño perfecto, complementario, instituido por Dios. Varón y hembra los hizo. En inglés dicen, Dios creó, no, Adam and Eve, no Adam and Steve, ¿no? Adán y Eva, no Adán y Steve. En inglés tiene más sentido. Por eso dice versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay una familia de origen que el hombre debe de dejar. Hay hombres que se casan y la esposa piensa que se ha casado con un hombre y con los padres y con los hermanos y con los tíos y con todo el mundo. Y eso rompe el diseño original. Es necesario una separación entre la familia de origen y la nueva familia que se está formando. Y espero que entre nosotros no hayan suegros metiches ni suegras metiches, ¿verdad? Hay un orden, hermanos, hay un orden. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Esto quiere decir que se rompen ciertas alianzas con la familia de origen. Hay fidelidades que es para con la familia de origen que ya dejan de ser. Ciertas responsabilidades cambian. El hombre debe de entender que su mayor alianza es para con su esposa. Y lo mismo la mujer, entender que su mayor alianza es para con su esposo. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que el hombre y la mujer al casarse no estén obligados a honrar a sus padres. Claro que sí están obligados, pero esto no debe afectar el núcleo matrimonial. Así que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, los dos son una sola carne. Así es que esta alianza es tan fuerte, este acto matrimonial es tan solemne que ya no son dos, sino son una sola carne, son uno. Y si no entendemos el concepto y la intención original de Dios para el matrimonio, nos vamos a dejar llevar por lo que la sociedad dice. Y no solo eso, nos vamos a dejar llevar por nuestra emoción. La manera tan ligera como la sociedad ve el matrimonio. Los divorcios salen como pan caliente ahora en el día de hoy. Y esa misma imagen de que son una sola carne, Pablo luce en Efesios 5. Pablo está dando instrucciones a los esposos y a las esposas a amarse mutuamente y cómo la mujer debe someterse al hombre. Y usa este mismo concepto. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y sorprendentemente Pablo dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En otras palabras, Pablo nos está dejando ver que en esta unión matrimonial, en el diseño original del matrimonio, se refleja de una manera vívida la unión perfecta entre Cristo y su iglesia. Mejor dicho, el matrimonio es lo que se pone en escena, es el evangelio puesto en escena. Antes que pensemos en el divorcio, tenemos que pensar en esto. Dijo el predicador John Piper, el hombre puede abandonar a su mujer solo y únicamente cuando Cristo abandone su iglesia, lo cual nunca sucederá. Y versículo 9 es una sentencia que emite Jesús, porque dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay marcha atrás, no hay mucho que darle ahí. Jesús dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No lo separes tú con tus propias intenciones. Y ahí no hay interacción entre Jesús y los fariseos. Los fariseos se han quedado callados, ya no tienen nada más que decir. Se han quedado sin argumento. Y ese versículo 9 es lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. ¿Cómo debiéramos ver el matrimonio? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. No importan los argumentos, las excusas que por la dureza de nuestro corazón queremos buscar, lo que Dios ha juntado no lo separa el hombre. La visión que debemos de tener el matrimonio es que es una unión en la cual Dios es partícipe. Él no está simplemente, Él no es solo un observador.
Él no está pasivo en la unión matrimonial. Lo que Dios ha unido. Dios ha unido un hombre y una mujer para que sean una sola carne. Y en esa unión, el hombre no debe buscar forma de separarla. Una vez, alguien me dijo que el divorcio es como tratar de despegar dos hojas de papel que han estado pegadas por mucho tiempo y va a ser imposible arrancarlas sin que no haya destrucción. Sería imposible. Ahora, al parecer, estas palabras quedaron en la mente de los discípulos que cuando llegan a casa le vuelven a preguntar lo mismo, como dice el versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, solo leyendo estas líneas, podríamos caer en el error de pensar que todo divorcio es pecaminoso en sí. No, todo divorcio es producto del pecado. Hay muchas iglesias que promueven esto. No importa las circunstancias que el matrimonio esté atravesando, el divorcio nunca puede ser contemplado. Pero hay una respuesta más extensa que Jesús da en Mateo. En el pasaje paralelo, Jesús dice: cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Y esto es lo que llamamos la cláusula de excepción, que por consecuencia del pecado y de la dureza del corazón de la persona, para cuidar y guardar a la persona que ha sido víctima de esto, la Escritura misma nos dice que hay un fundamento bíblico para que un matrimonio deje de ser. Se ha roto el pacto. El hombre o la mujer ha abandonado su responsabilidad de fidelidad. Tanto el hombre o la mujer queda libre para casarse de nuevo. Eso está implícito en Mateo. Por eso es importante, hermano, entender lo que la Escritura nos dice. Y si no es por un asunto de infidelidad, el casarse con otra persona está cometiendo adulterio. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, también habla extensamente acerca del matrimonio. Y hay una segunda cláusula de excepción. Sería cuando un no converso abandona al creyente. Hay un abandono, no quiere seguir casado o casada con esta persona. Y ahí entonces también la persona queda libre. Y es un tema, hermanos, en el cual necesitamos mostrar misericordia, porque muchos llegan a los pies del Señor con un pasado tormentoso, con matrimonios que han quedado deshechos por la dureza del corazón, por el pecado, pero sabemos que Cristo ha muerto por todos nuestros pecados. Así que un creyente que en su momento ha experimentado el divorcio no es un creyente de segunda categoría. Es un creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo, pero debemos entender el concepto correcto de lo que es el matrimonio. Un error grave es decirle a las personas: ante Dios tú sigues casado, después que se ha casado con otra persona. Eso también lo he escuchado muchas veces. Ese matrimonio se ha disuelto. La Escritura no contempla eso. La persona pasa a ser marido o mujer de otra persona. Así que aquí el Señor Jesús le da un sentido verdadero a lo que es Deuteronomio 24. La base bíblica, el fundamento bíblico para terminar con el matrimonio es la infidelidad o el abandono de una de las partes, como después Pablo dice. Esto quiere decir entonces que estamos diciendo que no hay ninguna excepción. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que son maltratadas constantemente, físicamente? Aquellas mujeres que tienen esposos alcohólicos que abusan de ellas. Es un tema bien delicado, hermanos. Hay una ley civil también. Hay una ley civil que el Señor ha establecido para restringir y refrenar la maldad del hombre. Y hay un delineamiento que debemos seguir. Y créame, hermano, quisiera que estos fueran asuntos sencillos, porque más de uno en lo que está sentado no va a quedar conforme con lo que se ha dicho acá. Eso es inevitable. Pero solo podemos exponer lo que dice la Escritura. Lo que sí, hermanos, debemos decir es que el Evangelio nos llama a servir al más débil, al oprimido, y a buscar la reconciliación de todo hombre y toda mujer con Dios por medio de Cristo.
¿Cómo un hombre y una mujer puede ver su rol verdaderamente dentro del matrimonio? Solamente sabiendo lo que es en Cristo. Porque es necesaria la mente de Cristo para que el esposo sirva sacrificialmente, y es necesaria la mente de Cristo para que la esposa se sujete al marido como Cristo se ha sujetado en su misión de Mesías a Dios Padre. Es necesaria las buenas nuevas del Evangelio, de manera que su relación con el Señor crezcan y entiendan el compromiso que han llegado a tener el uno con el otro. Que entiendan que se han unido a una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre a consecuencia de la dureza del corazón. Hermanos, le damos gracias al Señor, de verdad que estamos comprometidos con la predicación expositiva y secuencial, porque es poco probable que yo hubiera predicado este tema escogiendo un domingo. Porque esto tiene que ver con todos nosotros, hermanos, no importando la condición en que está nuestro matrimonio. Tiene que ver con nuestros corazones como esposos y como esposas. Pero el Señor es bueno, hermanos, que cuando predicamos secuencialmente lo que toca, toca. Así que ya sea que estás pasando por un matrimonio que está en dificultad, o quizás no, o probablemente conoces un matrimonio que sí está atravesando una circunstancia difícil, el Señor nos da este texto para que entendamos cómo el pecado daña el matrimonio, cuál es la intención y el diseño divino para con el matrimonio y la manera que debemos de verlo. Que hay esperanza para cada circunstancia, hermanos. Todo matrimonio puede ser redimido en Cristo. Que aún habiendo las cláusulas de excepción, estamos llamados a la reconciliación. Estamos llamados al perdón, estamos llamados a la restauración, y que ningún matrimonio debiera caminar solo. Y por eso el Señor nos da una comunidad de matrimonios muchas veces quebrados, creyentes quebrados, para poder sostenernos mutuamente. Si sientes que te divorciaste de una manera pecaminosa, recuerda que Cristo ha pagado por tu pecado. Recuerda que Cristo te ha hecho una nueva criatura. Recuerda que en Él todos nuestros pecados han sido limpiados. Honra tu matrimonio. Ten la misma visión que Dios tiene acerca del matrimonio. Y para aquellos que están solteros, porque no vaya a ser que digan predicaron de los matrimonios y estoy soltero, ¿qué tengo que ver yo con esa prédica? Si el Señor en su providencia pone un hombre o una mujer piadosa delante de ti, debes estar preparado y dispuesto o dispuesta a vivir conforme a este diseño. Los problemas van a llegar al matrimonio, hermano. Eso délo por garantizado. Pero no olvidemos que cuando los problemas llegan, Cristo está presente. Cristo está en medio de nosotros. Cristo no solo nos ha salvado como pecadores, sino que también redime nuestros matrimonios. Y si tú no conoces a Cristo hoy, muy posiblemente tu matrimonio está basado en cuánto puedes recibir de la otra persona. Quizás está basado en esa fórmula 50-50. Yo hago mi parte y tú haz la tuya. Cristo nos libera de todo eso, porque al reconocer que hemos sido amados con un amor superior, puedo amar libremente sin exigir nada a cambio. Puedo otorgar gracia porque entiendo que el amor de Cristo me sostiene y he recibido gracia por parte de Él. Si no conoces de Cristo, no conoces lo que es un matrimonio glorioso. Que nuestro matrimonio, hermanos, muestre la gloria verdadera del Evangelio, la relación inquebrantable entre Cristo y su iglesia. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Mucho más se puede haber dicho. Podemos extendernos mucho más, Señor, respecto a lo que es el matrimonio y esta unión, Señor, entre el hombre y la mujer, que debe mostrar, Señor, la gloriosa verdad del Evangelio. Pero tu palabra es suficiente, Señor, y permite que en nuestros corazones querramos atesorarla. Permite, Señor, que nuestros matrimonios reflejen, que demos, Señor, por gracia lo que hemos recibido por gracia. Que aprendamos a perdonarnos, Señor, que aprendamos a restaurar al caído. Que aprendamos, Señor,
que tú nos has salvado no por obra de justicia, Señor, no esperando nada a cambio de nosotros. Y esa misma gracia debemos aplicar en nuestros matrimonios. Permite también que en medio de nosotros, jóvenes que están creciendo, crezcan con esta mentalidad, Señor, para cuando tú les concedas un esposo, una esposa, Señor, entren al matrimonio con la mentalidad correcta. Y nos despedimos, Señor, de este lugar. Acompáñanos, Señor, en medio de un mundo que ataca constantemente nuestras convicciones cristianas. Que sepamos servirte primeramente en nuestros hogares, Señor, para que el nombre de tu Hijo sea exaltado en todo. En Cristo Jesús. Amén.